¿Sabías que una generación entera de salseros fue arrasada por las drogas? Imagínate a Héctor Lavoe, el cantante más brillante que ha dado la salsa, muriendo de sida por culpa de una jeringa infectada. O a Cheo Feliciano, metido en un sótano plagado de sabandijas, persiguiendo heroína por las calles de Nueva York. Hoy, en la otra cara de la fama, toca mirar hacia donde casi nadie quiere recordar. Esa epidemia silenciosa que destrozó a las estrellas más luminosas de la música salsa, sustancias implacables que transformaron a auténticos dioses del escenario en simples fantasmas. Adicciones feroces que aniquilaron sueños, carreras enteras y vidas. Te cuento algo que poca gente sabe. Durante los años 60 y 70, Nueva York era una jungla de asfalto. Las drogas se colaron en la salsa como una simple moda, como algo inofensivo para soportar esas giras que no terminaban nunca. Absolutamente nadie avisó a estos chavales de que la heroína haría pedazos sus vidas. Nadie les advirtió de que la cocaína cavaría su propia tumba. Prepárate bien porque esto golpea directo al pecho. Vas a ver cómo Héctor Lavoe pasó de reinar en lo más alto de la música salsa a ser un hombre devorado por las drogas que murió a los 46 años. Cómo Cheo Feliciano hundió los pies tan al fondo que pasó 3 años encerrado en rehabilitación. Cómo Ismael Rivera, el sonero mayor, acabó 4 años en prisión por tener drogas. Y cómo Frankie Ruiz murió con apenas 40 años, con el hígado reventado por culpa del alcohol y la cocaína. Parecen guiones de cine trágico, pero te aseguro que fueron crudamente reales. Son exactamente las vidas de tíos con un talento descomunal que resbalaron hacia un infierno. Algunos consiguieron trepar fuera, otros jamás volvieron. Antes de avanzar, dale a suscribir y activa la campana del canal porque esto es pura educación y prevención. Hay que contar esta oscuridad de frente. Para que los más jóvenes entiendan la factura real de ser adicto, vas a descubrir exactamente por qué una generación entera de virtuosos acabó en ruinas. ¿Por qué algunos lograron limpiarse y regresar con más fuerza? ¿Y por qué otros murieron atrapados en las garras de las drogas? Para llegar a entender bien todo esto, primero hay que respirar el ambiente de Nueva York en los años 60 y 70. La salsa estaba reventando las calles. Fania Records funcionaba como una máquina arrolladora. Los salseros eran astros absolutos que reventaban el Palladium y el Madison Square Garden, girando por toda América Latina. Héctor Lavoe, Ismael Rivera y Cheo Feliciano arrastraban masas enteras, pero aquel éxito brutal llegó demasiado deprisa para chavales que seguían siendo niños. Héctor Lavoe pisó Nueva York con 17 años. Willy Colón apenas tenía 15 al montar su primera orquesta, e Ismael Miranda, 17. Eran chicos de barrio, sin estudios, sin escudo alguno contra esa fama que te arrolla. Y junto a la gloria llegaron giras eternas, 3 o 4 bolos por semana y viajes constantes, hoteles y fiestas. El desgaste físico era una auténtica paliza. El propio Héctor Lavoe confesó que cuando el cuerpo suplicaba parar, consumía para aguantar. Las drogas se filtraron en el ambiente salsero como un veneno silencioso. Cheo Feliciano lo dejó muy claro en una entrevista bastante cruda. Nadie conocía los riesgos, se lo vendieron como la novedad de moda. Nos decían, te vas a sentir increíble, vas a cantar mejor que nunca, te pones sabroso. Ellos apenas conocían la marihuana y casi ni le daban importancia. Con las sustancias duras no existió ninguna señal de peligro. ¿Te haces una idea? Esos chavales probaban de todo sin saber que abrazaban el fuego. Arrancaban con marihuana, luego venía la cocaína y algunos acababan enganchados a la heroína, la madre de todos los vicios. Según Cheo, la presión los asfixiaba. Fania Records los exprimía hasta dejarlos secos. Jerry Masucci exigía discos, giras y otra vez más discos. La pasta apenas rozaba los bolsillos de los artistas, pero la exigencia era salvaje. Cuando las fuerzas fallaban, las drogas parecían el único salvavidas. Rubén Blades lo vio con sus propios ojos. Una noche encontró a Héctor Lavoe en un club rodeado de tipos que no paraban de ofrecerle pastillas. Rubén le agarró la mano de golpe y le soltó. «No hagas esa mierda. ¿Qué te pasa?» Aquellos hombres se cabrearon tanto que Héctor tuvo que suplicarle a Rubén que huyera porque lo iban a matar. Se respiraba veneno por todas partes. Fiestas tras cada concierto, locales nocturnos oscuros y camellos que sabían perfectamente dónde cazar a sus estrellas.
Y lo más trágico de todo, la pura soledad. Porque, aunque siempre tuvieran multitudes alrededor, estos artistas dormían a solas con sus peores demonios. Y hablando de demonios, la caída de Héctor Lavoe te hiela la sangre. Héctor aterrizó en Nueva York en 1963. Apenas tenía 17 años y una voz que parecía bajada del cielo. Con solo 3 añitos ya había perdido a su madre. Creció en ese enorme vacío, junto a un padre que lo quería mucho, pero nunca tapó la herida. Cuando Willie Colón lo encontró en 1965, Héctor era un jíbaro flaco y tímido. Al cantar, mutaba por completo. En 1967 grabaron El Malo y la música salsa cambió de golpe para siempre. El éxito les atropelló tan rápido que Héctor perdió el control. Él mismo lo reconoció. Todo explotó a una velocidad tan bestia que no supo digerir la fama repentina. De un día para otro tenía pasta, fama, mujeres y drogas a la carta. Arrancó en los años 70. Primero de vez en cuando, luego sin freno. La heroína lo atrapó del todo. Llegaba tarde a los bolos, a veces desaparecía. Willie Colón le cubría la espalda, inventaba excusas y hasta cantaba por él. Pero aquello reventó por completo. En 1974, Willie decidió separarse y Héctor sintió un abandono brutal. La persona en la que más confiaba su hermano musical se marchaba. Así que Héctor se hundió todavía más en las drogas. Pero ojo, que falta lo más duro. En 1980, la vida de Héctor fue un puñetero infierno. Su apartamento ardió en llamas. Saltó por la ventana huyendo del fuego y se reventó las 2 piernas. Quedó tirado en la cama, deprimido y metiéndose heroína para callar el dolor. En 1987, su hijo Héctor Jr. murió por un disparo accidental, con 17 años. Limpiaba un revólver con un colega cuando el arma se disparó sola. Esa misma tarde, según decían los suyos, el alma de Héctor Lavoe dejó de existir. Intentó fugarse de varias clínicas de desintoxicación. Rechazaba soltar el vicio. Prefería la muerte antes que vivir sobrio. Y en 1988, en Bayamón, Puerto Rico, tras una bronca enorme con su mujer Puchi, se tiró desde un 9º piso. Milagrosamente sobrevivió al golpe, pero con medio cuerpo paralizado. Y para rematar la tragedia, en febrero de aquel año cogió VIH por pincharse heroína con una jeringuilla sucia. El SIDA se lo fue comiendo en vida. Los últimos coletazos de Héctor fueron espeluznantes. Perdió peso de forma salvaje. Se quedó sin fuerzas. Sus cuerdas vocales terminaron destrozadas. Había mañanas en las que ni siquiera lograba articular palabra. Actuando con la Fania All Stars en 1990 Tienzo, se quedó mudo en pleno directo. Muy pocos amigos pisaron la habitación del hospital. Al final murió solo y en la ruina. Porque un tal David Lugo le robó los derechos de autor, aprovechando que la droga le había fundido el cerebro. Héctor Lavoe falleció el 29 de junio de 1993. Solo tenía 46 años. Un paro cardíaco derivado del SIDA se llevó al cantante más deslumbrante de la salsa. Ese hombre de voz preciosa triturado por los excesos. ¿Imaginas vivir así? ¿Ver tu vida caer a trozos? Héctor era consciente en 1978. Rubén Blades le compuso el cantante, y hay una estrofa que le clavó el alma. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Qué inmensa pena lo de Héctor. Tenía todo el talento del universo, pero fue incapaz de rescatarse a sí mismo. Aunque ojo, no todas estas biografías acabaron mal. Cheo Feliciano es puro final feliz. Él nació en Ponce en 1935, pisó Nueva York en 1952, arrancó a cantar con Joe Cuba en 1957. Durante 10 años lideró el Joe Cuba Sextet con bombazos como El Ratón, pero en 1966, en plenas grabaciones, Cheo empezó a tontear con sustancias. Primero marihuana, luego heroína pura, perdiendo por completo las riendas. Él mismo recuerda aquella caída con una honestidad desgarradora. Cuenta que arrancó haciéndolo solo los sábados de fiesta, luego enganchaba del viernes al sábado. Después lo alargaba al domingo entero hasta que se inyectaba toda la puñetera semana.
Ya era un adicto de manual. Su carrera en solitario se hizo añicos. Comenzó a llegar tarde a los bolos o simplemente no iba. Un desastre. Toda la pasta que ganaba se iba en heroína. Su familia no veía nada y ahí tocó fondo. En 1969, Cheo caminaba por el frío de Nueva York, pleno invierno. Buscaba su dosis en las calles, sin un centavo. Sobrevivía en un sótano infestado de ratas, hasta que una madrugada se detuvo, se miró las manos y se cuestionó qué hacía allí. Estaba matándose a sí mismo, destruyendo a su familia, tirando su carrera por la borda. Sus padres se consumían de puro dolor. Entonces tomó la decisión más cruda y valiente de toda su existencia. Regresó a Puerto Rico para salvarse. Apenas llegó, encontró a un grupo de adictos apoyándose unos a otros en la lucha. Ese círculo íntimo pronto se transformaría en Hogares CREA, la principal institución de rehabilitación puertorriqueña. Cheo decidió internarse por voluntad propia 3 años enteros. Durante ese tiempo recibía visitas constantes del compositor Ty Cure Alonso. Bobby Valentín también iba a darle aliento. Y Jerry Masucci, con todas sus jugadas cuestionables, creyó en su talento y le guardó un contrato. Cheo cuenta que rogó permiso al director de Hogares CREA para volar hacia Nueva York a grabar. No era solo un capricho, era una cuestión de ética y lealtad. Juró regresar a la clínica porque sentía que debía devolver lo recibido. Así grabó Anacaona. El álbum de Cheo vio la luz en 1972. Fue un éxito salvaje, marcando el retorno triunfal del mismísimo Señor Sentimiento. Cheo logró lo que Héctor Lavoe jamás pudo. Salió de la adicción, reconstruyó su vida, cantó por 40 años más y tuvo una carrera brillante como solista. En una entrevista confesó algo muy duro. Dijo que muchísimos compañeros cayeron en las drogas. Algunos murieron, otros terminaron en prisión, y unos pocos lograron sobrevivir, él incluido. Pero eligió cambiar su rumbo porque ya le estaba haciendo un daño irreparable a sus padres, a su esposa, a sus hijos y a su propia voz. Cheo se volvió un símbolo andante de esperanza. Demostró que vencer la adicción era posible, que latía una vida nueva después del infierno absoluto, y que rehabilitarse funcionaba de verdad. Y si creías que esa era la historia completa, prepárate. Ismael Rivera, el gran sonero mayor, también resbaló en el mismo abismo. Ismael era la voz de Cortijo y su combo. Durante los años 50 y 60 brilló como una estrella gigante, con el bombón de Elena y el negro bembón Saococo. Él era el alma pura del grupo. Pero en marzo de 1962, Ismael volvía de Panamá. En el aeropuerto de San Juan, los agentes de aduana lo frenaron en seco. Posesión de drogas. Le cayeron 4 años de encierro. 4 años pudriéndose en la cárcel de Lexington, Kentucky. 4 años mudo, lejos de la música. 4 malditos años que casi entierran a Cortijo para siempre, porque sin Ismael, el combo se quedó sin respiración. En esa época, Bobby Capó compuso Las Tumbas, inspirado en aquella lúgubre prisión de Kentucky, construida con varios pisos bajo la oscura tierra. Ese tema mantuvo latiendo a Ismael mientras seguía encerrado. Salió libre en 1966, obligado a reinventarse por completo. Fundó Los Cachimbos. Grabó Mi Negrita Me Espera. Dime por qué Las Caras Lindas. Se sumergió en el movimiento salsero, pero Ismael nunca volvió a ser el mismo tras la prisión. Algo se había roto por dentro, aunque logró seguir adelante. Y ya en 1974 se reunió con Cortijo. Un concierto histórico. Ismael murió en 1987. No de drogas, sino por un infarto. Tenía 55 años. Pero esos 4 años en prisión marcaron su vida para siempre. Ahora llega lo que nadie esperaba. La tragedia de Frankie Ruiz. Frankie nació en 1958 por Nueva Jersey. Era un talento precoz. A los 7 años ya soltaba la voz. A los 13 grabó su primer disco. Durante los 80 se coronó como rey de la salsa romántica. Pero en 1980, su madre Hilda falleció en un accidente de auto. Frankie se culpó hasta los huesos por no acompañarla esa noche, buscando refugio en el alcohol y las drogas. Comenzó a inyectarse tártaro, un narcótico salvaje, sumando cocaína y botellas sin freno.
Su vida entera se descontroló. En 1989 atacó a un asistente de vuelo. Lo condenaron. Pasó casi 4 años pudriéndose en la cárcel. Aunque ni siquiera encerrado en una celda, dejó de hacer música. Grabó 1000 libertades de prisión. Vendió 200.000 copias. Libre en 1992. Quiso limpiarse, pero para 1995 recayó de golpe. Ahí comenzó el fin. Para 1996, Frankie terminó hospitalizado de urgencia. Su hígado estaba hecho pedazos por tanto alcohol y drogas. Intentando salvarlo, tuvieron que entubarlo, y el tubo le desgarró las cuerdas vocales. Sentía terror de no poder cantar jamás. Le diagnosticaron cirrosis hepática severa. Requería un trasplante de hígado con urgencia. Logró recuperarse un tiempo y continuó dando conciertos, pero ya caminaba como un muerto viviente. Su última aparición ocurrió el 11 de julio de 1998, sobre el Madison Square Garden. Todos los grandes salseros le rindieron honores en vida, porque sabían que Frankie se moría. 2 semanas después lo internaron. 25 días. Los medios anunciaron su muerte. Frankie salió a desmentirlo, pero el 9 de agosto de 1998, Frankie Ruiz falleció. Apenas tenía 40 años. Su esposa Judith asegura que partió rodeado de familia y amigos, yéndose en paz. Pero la cruda realidad es que murió carcomido por el alcohol y las drogas. El papá de la salsa, vencido por sus demonios íntimos, y todo se vuelve más oscuro al entender que no fueron casos aislados. Fue una verdadera epidemia. Durante los años 60 y 70, la droga barrió por completo con una generación entera de músicos latinos. Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Ismael Rivera, Frankie Ruiz, también Marvin Santiago, que pasó 10 años preso por traficar narcóticos, o el caso de Frankie Hernández, y tantos otros. ¿Por qué cayeron todos juntos primero? Porque eran jóvenes sin preparación. Muchachos de barrio convertidos en estrellas no sabían manejar la fama repentina, el dinero ni la presión. Segundo, las drogas se vendían como un juego inofensivo. Absolutamente nadie les explicó que la heroína iba a destrozarles la vida. Nadie soltó una advertencia. En aquella época no existían campañas de prevención, ni educación real sobre adicciones. Tercero, el propio ambiente era una trampa perfecta. Giras que no terminaban nunca, un desgaste físico aplastante, fiestas de madrugada y nadie vigilando. Fania Records los explotaba hasta el cansancio, pero jamás los protegía. Cuarto, por la pura soledad. Aunque vivían rodeados de multitudes, por dentro estos artistas estaban solos, lejos de sus familias, tirados en hoteles por ciudades extrañas. Las drogas llenaban todo ese vacío. Quinto, porque no había apoyo, no existían clínicas accesibles ni terapias. Cuando Cheo entró a Hogares Crea en 1969, la institución recién abría sus puertas. La comunidad latina los miraba como a un cáncer social. Nos marginaba por completo, y ese mismo rechazo, decía Cheo, empujó a varios a cambiar, obligándolos a mirarse de frente en el espejo, pero para demasiados ya era muy tarde. Héctor Lavoe murió, Frankie Ruiz murió, Ismael Rivera perdió 4 años en prisión. Muchos otros cayeron para no levantarse jamás. Fue una tragedia generacional. Una epidemia silenciosa que aniquiló talentos fuera de serie. Para entender el fondo, hay que mirar aquella época y lo que vino después. Durante los 60 y 70 no existía conciencia del peligro. La heroína entraba como agua a Estados Unidos. La cocaína parecía un simple lujo de moda, nada peligroso. Puerto Rico y Nueva York amanecían inundados de polvo blanco y los artistas quedaban sin ningún escudo protector. Sus contratos abusivos los tenían amarrados, sin darles respaldo. Fania Records ganaba millones, pero nunca invirtió en la salud de sus estrellas. Las consecuencias fueron brutales. Cortijo vio cómo Ismael terminaba en una celda mientras su combo se hacía pedazos. Willy Colón se vio obligado a soltar a Héctor Lavoe para salvarse a sí mismo. Joe Cuba perdió a Cheo. La Fania All Stars vio caer músicos por las drogas. Pero después algo cambió. Hogares Crea se transformó en todo un movimiento. Más de 35,000 personas han pasado por sus programas en 9 países. Artistas como Cheo se convirtieron en voceros de la rehabilitación,
Las historias de Héctor Lavoe y Frankie sirvieron de advertencia. Las nuevas generaciones vieron el costo real de las adicciones, y aunque el oscuro problema nunca se esfumó del todo, quedó una alerta latente, una cicatriz de cuando las drogas casi devoran la salsa. Toda una generación de talentos inmensos consumida hasta el hueso. Héctor Lavoe falleció a los 46 años. Frankie Ruiz a los 40. Ismael Rivera dejó 4 años encerrado en la cárcel. Sin embargo, Cheo Feliciano peleó, salió limpio y vivió otros 40 años respirando música. Un relato que suena a pura ficción, pero que fue terriblemente real. Nadie habría imaginado que detrás de los ritmos más festivos del planeta se escondía tanto dolor ahogado. Porque al final, cada uno pelea contra sus propios fantasmas. Estas vidas nos recuerdan muy bien que tocar la fama no te blinda contra el abismo. Las drogas no entienden de talento ni de éxitos en la radio. Detrás de los micrófonos, estos gigantes de la salsa eran humanos como nosotros, rotos, asustados, sintiendo dolor. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Conocías de verdad este lado oscuro de la salsa? Cuéntamelo en los comentarios. Y si todo esto te ha removido por dentro, compártelo, porque hay verdades que deben salir a la luz para que las nuevas generaciones no tropiecen. Nos vemos en el próximo episodio de La Otra Cara de la Fama.